Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Comenzamos hoy en esta tarde de verano en el hemisferio norte. Para los amigos del hemisferio sur es invierno, me parece. Yo recuerdo que ahora era comienzo de invierno. Supongo que los pasos andinos entre Argentina y Chile están ya empezando a nevar y que ya hay algo de nieve en San Carlos Bariloche y por supuesto en Ushuaia y así sucesivamente. Los que estén más cerca del Ecuador, pues ya en realidad es una cosa intermedia. Y los que estamos en el hemisferio norte, pues depende de donde estemos, claro. Pues si estamos en la meseta central española es una cosa. Ahora, si por ejemplo hay alguna persona que escuche esto en las Islas Orcadas, cosa que pongo en duda, pues la temperatura es más grata, ya se aproxima más a 0 grados. En fin, sea como fuere, muy buenas tardes a todos ustedes y vamos a impartir hoy la conferencia número 15, la 15ª. Como ustedes recordarán, en las dos conferencias anteriores, la 13ª y la 14ª, hemos tratado de dos temas que son distintos, pero que revisten ciertos caracteres de esencialidad. En la anterior, en la número 13, nos preguntábamos por escasez. Porque hasta ese momento, hablar de economicidad, que es hasta donde hemos llegado, la economicidad vimos que es una nota o subnota absolutamente necesaria, característica y presente del ser humano con entera independencia de la antropología que se adopte o de, por tanto, la interpretación o hermenéutica que se dé a esta nota, es algo que se deduce y se deriva de manera necesaria de la nota de proyectividad del ser humano, que también es algo universal, sea cual fuere la antropología que se adopte. Entonces, la economicidad es una cosa que afecta a toda la acción. Hicimos una pequeña investigación acerca de, bueno, en qué afecta toda la cantidad de elementos que comprende económico en el lenguaje usual, polos de significado 1 y 2, la lista y las características abstractas, y vimos que toda la lista, que es interminable, porque en realidad comprende toda la acción humana, está comprendida. Y además está comprendida justamente de la manera que indica el polo del significado 1. Es decir, el ser humano constituye sus haces de planes de acción de tal manera que todo lo que entra está organizado siguiendo el formalismo mental ultra simple que adoptamos para estas conferencias en acciones conducentes a objetivos. Son múltiples planes, subplanes, todas esas cosas cuya organización final es el haz instantáneo y la secuencia de haces a lo largo de instantes sucesivos de tiempo de referencia, de tiempo del reloj. Pero no habíamos hasta la conferencia número 13, perdón, porque aquí han puesto en esta habitación el aire acondicionado, que es un invento diabólico. A mí no me gusta absolutamente nada. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hace tanto calor en Madrid? Respuesta, no estar en Madrid. ¿Qué les parece a ustedes? Pero como gracias a los progresos de la modernidad hay que estar en Madrid en agosto, en julio y en los momentos más extraños, pues la gente suele preferir normalmente
poner el aire acondicionado en lugar de estar a 35 grados. Yo me someto a esas reglas que dicta, por lo visto, la mera razón, y entonces, de vez en cuando, pues el aire acondicionado surte sus efectos negativos. Así que perdonen ustedes si de vez en cuando toso o estornudo. Bien, no habíamos hablado para nada de escasez. Sin embargo, en la mentalidad popular y en muchísimas definiciones, bueno, muchísimas, poquísimas definiciones que hay en los manuales de economía, con la primera palabra o la segunda que se topa uno es con escasez. Asignación de medios escasos a fines alternativos. Bueno, yo no hablo para nada de escasez hasta llegar a la conferencia de 13. ¿Por qué? Porque como vimos en esa conferencia, es que el punto no es en primer lugar la escasez. No, ya lo vimos detenidamente. No es la escasez. El punto es que el ser humano en cada instante adopta un haz. Uno. Y esto ciertamente tiene que ver no con el mundo circundante, sino con características del ser humano, las que fueren. Sean los medios escasos, superabundantes o unos escasos. Eso no es el punto. El punto es que solo adopta en cada instante un haz. Y al adoptar un haz, es decir, al adoptar una intencionalidad plasmada en el haz, en ese mismo momento empieza a entrar en interacción real con las cosas que le circundan. Y una de ellas es que ciertas cosas son escasas. Apunte a pie de página. Recuerden ustedes que también la palabra escasez tenía varios significados posibles. Pueden ser escasas ahora, ser escasas por naturaleza, la cantidad, no sé, de cromo que hay en el globo terráqueo, o la cantidad de perdices que vuelan por esta habitación, ninguna en estos momentos que yo puedo ver, y escaseces inducidas. Yo retiro a la circulación una serie de cosas en un acto de potencia soberana y entonces no hay ninguna. Es una escasez inducida. Sea cual fueran las escaseces, que tienen concepto de escasez, como vimos, tiene una cierta relación con el de limitación, no es lo mismo, cierta relación, aparecen las escaseces. Y aparecen en el momento de adoptar, en el seno de ese proceso de adopción, de los medios, las acciones conducentes a la estructura de objetivos. Unas cosas son escasas, otras no lo son, y así sucesivamente. Incluye, por tanto, economicidad, escasez, lo incluye en cuanto a realidad posible y altamente probable en muchos casos y segura en otros. Lo incluye, pero escasez no constituye la esencia de economicidad. Esto espero que ustedes lo tengan claro, en todas las vueltas que quieran, y en su caso, según ya saben ustedes, pueden ustedes formular las preguntas, objeciones, peticiones de aclaración, lo que quieran. Esto es un tema fundamental, porque el concentrarse en la escasez, que es un elemento realmente existente, pero que no es constitutivo, obnubila, tapa, vela la esencia del tema. Claro que hay escasez, naturalmente, pero no es la esencia de economicidad. La esencia de economicidad es la formación de una intencionalidad global formada por una multitud de intencionalidades diversas. Ese es el punto. Bien, terminada la escasez, pasamos en la conferencia número 14 a interrogarnos sobre dos temas relacionados con economicidad, siempre en relación con un solo ser humano, uno solo, que eran optimalidad
que fue lo que estudiamos en la sesión anterior, la número 14, y racionalidad. Ya le dije a ustedes que estas dos preguntas son preguntas que por una parte son de sentido común y por otra parte son dos lugares bastante frecuentes en la literatura y las consideraciones de las ciencias económicas. Optimalidad era un nombre que dimos, le dije por qué, es un nombre abreviado, pero que tiene relación con algo, y es el concepto de optimalidad neoclásico, al que estudiaremos más adelante. Estudiaremos a modo de cosa deforme y caricaturesca, a modo de una especie de fantasmilla analítico que ha causado un daño tremendo. Optimalidad. ¿A qué se refiere? Pregunta, ¿es este haz el mejor haz posible? ¿Es esta secuencia de haces que va adoptando el sujeto la secuencia de mejores haces posibles? ¿Va a mejor el sujeto? Son preguntas muy naturales. Muy natural. Bien, examinamos el tema según el procedimiento uniforme seguido hasta ahora. En primer lugar, se deriva de economicidad como nota característica del ser humano, se deriva de modo necesario alguna clase de ir a mejor o ser lo mejor. A continuación, vimos que no, efectivamente, no se deriva semejante cosa. Lo que dice estabilidad es que usted forma una intencionalidad, la adopta, entre posiblemente otras, o no, trata de llevarla a cabo, en el instante de tiempo objetivo siguiente probablemente la cambia y así sucesivamente. Entonces la indagación consistía en ver si economicidad implicaba algo sobre las cualidades de mejor, ir a mejor. Vimos que no, que adopta una intencionalidad. Amén. El método de investigación uniforme, bueno, ya lo hemos visto. Ahora, ¿se puede decir algo más que a ustedes les sirva para, de momento, aprehender la realidad? Sí, se puede decir más, introduciendo características del ser humano, una por una, que son de inmediato reconocimiento empírico por ustedes y que se dan realmente. Sin, y en esto tengo que insistir cada vez, sin entrar en la hermenéutica de las mismas. Si son buenas, malas, frecuentes, infrecuentes, qué significan, esto pertenece a otro ámbito, que por supuesto vamos a tocar, pero mucho más tarde, que es el de las antropologías. Un mismo rasgo empírico, por ejemplo, que en muchas ocasiones no es fácil o no es posible formar una intencionalidad donde esté clara la estructura de objetivos. Este hecho, que pueden ustedes verificar continuamente, este hecho admite diferentes interpretaciones y tiene diferentes funciones de estudio según la antropología que se adopte. No entramos en eso, entramos en decir que en ciertas situaciones el sujeto no forma una estructura de intencionalidad clara y exenta de contradicciones. Amén. Por ejemplo. O que en unas ocasiones la sucesiva reconstitución a lo largo del tiempo de haces conduce a un ir a mejor del sujeto, pero que en otras no. Que hay aprendizajes positivos y aprendizajes negativos. ¿Qué quiere decir esto? No sé lo que quiere decir. Quiere decir que de momento eso de ir a mejor depende. ¿Qué interpretación tenga es otra cuestión? Bien.
Pues ya vimos, no voy a repetir ahora, el resultado de esta pequeña investigación. Ahora pasamos al segundo de los dos temas que nos proponíamos estudiar. Primero era esto y el segundo es relacionalidad. Aquí, señoras y señores, si con la optimalidad estábamos en aguas profundas, ahora estamos en la fosa. Yo no sé, yo me recuerdo cuando estudiaba geografía de pequeño, había una cosa que se llamaba la fosa de Mindanao, quiero recordar, que estaba en las Islas Filipinas, que creo que era una cosa tremenda, ¿no? De profundo. Bueno, pues yo recuerdo que tenía un colega, un eminente filósofo, y estábamos en una ocasión hablando de un filósofo que muchos de ustedes lo conocerán, eso era alemán, llamado Husserl. Este buen señor escribió un montón de cosas y varias, ¿no? Algunas de ellas de no fácil interpretación. Entonces, yo recuerdo que este colega, mucho mayor que yo, muy evidente, se paraba, porque esto lo hacíamos frecuentemente andando en dirección por las calles, ¿no? Cuando volvíamos a la universidad, se paraba y me decía: estos son aguas profundísimas. Bueno, pues esto de la racionalidad, estos son aguas profundísimas. ¿Vamos a agotar el tema? Evidentemente no. Pero vamos a decir lo suficiente para que ustedes tengan un equipamiento mínimo, pero bastante completo, para examinar la realidad sin, de momento, otra pretensión más que hacerse cargo de la misma, dejando la explicación o el intento de intelección para un momento posterior. Vamos a ver. Vamos a interrogarnos sobre qué es esto de la racionalidad y qué relación tiene con economicidad. Y vamos a seguir el método que hasta ahora hemos seguido. En primer lugar, vamos a aclarar el concepto, vamos a ver qué es eso de racionalidad y de razón. Y a continuación, vamos a ver si economicidad implica algo de eso o no. Y una vez que hayamos despachado este asunto, vamos a introducir elementos descriptivos de cosas que realmente suceden para que ustedes puedan abarcar más cantidad de realidad perceptible en lo que ustedes pueden ver. En primer lugar, razón y racionalidad. Palabras mágicas. Porque la cantidad de textos escritos sobre el tema en las perspectivas más diversas es no infinito, porque no hay tal cosa, pero bastante abundante. Me voy a limitar a cosas muy sencillas y que son inmediatamente asequibles. En primer lugar, razón. Razón. La primera cosa que nos ocurre es que razón tiene que ver con que se cumplan o no en algo las reglas de la lógica. Inmediatamente surge un demiurgo por algún sitio de la habitación esta y dice, bueno, la lógica, ¿qué lógica? Porque hay lógica, y empieza con toda la lista de lógicas, que son muchas. ¿Se refiere usted a las lógicas borrosas? No, no me refiero a ninguna cosa de esas. Me refiero, en primer lugar, a la lógica común. Exención de contradicciones, necesaria implicación, todas esas cosas. Eso para empezar. Que algo esté de acuerdo con las reglas de la lógica. Y algo es racional, en ese sentido, si satisface o no contradice las reglas de la lógica. Es cierto, y a esto voy a hacer, perdón ustedes, una leve alusión, pero no leve, pero no trivial, más adelante en la sesión. Es cierto, es totalmente cierto, que además de esta manera inmediata de abordar la lógica, hay contextos en los que evidentemente existe unas investigaciones lógicas con unas conclusiones y unos resultados que se aplican a situaciones muy complejas. Muy complejas. Bien, ¿es verdad? Sí. ¿Es pertinente eso? Sí.
¿Lo vamos a ver? Sí. Poco y modo limitado. Bien. Bueno, pero va a empezar. Pero claro, realmente no se limita a esto el tema, si satisface o no a la regla de la lógica, esta lógica elemental o de lógicas más complejas. Es como una especie ¿verdad?, de espíritu que recorre el todo humano y se refiere a una actitud. No up. También tiene que ver con up, pero no, aquí es actitud. El ser racional. El ser humano se ha calificado, por la gente que se dedica a pensar, claro, de racional. Esto incluye, pero es bastante más que pensar de un modo correcto. Incluye eso, pero mucho más que eso. Se refiere principalmente a una actitud presumiblemente basada en la capacidad del ser humano de interrogarse de modo sistemático acerca de todo. ¿Qué hay? ¿Por qué hay lo que hay? Y no volver a otra cosa. ¿Qué es bueno? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Atención, también, ¿qué debo hacer? Y todo esto de una manera tal que efectivamente cumpla, en la medida de lo posible, una cierta serie de reglas del buen pensar. Esta es la actitud racional. Esta actitud racional, en realidad, se refiere a un modo de instalación existencial, cognitiva y de todo tipo del ser humano que desde luego es posible. Empíricamente es posible puesto que se ha dado y se da. Eso para empezar. Y seguramente es un dato fundamental de la humanidad, del ser humano. Pero esto no entramos todavía. Claro, aquí la cosa ya, por eso entramos en aguas muy profundas, empieza a complicarse, porque esa instalación es la instalación de personas. Una cosa puede ser un atributo universal, pero no darse del mismo modo ni con las mismas características en todos los individuos de los que se predica. Evidentemente. Vamos a ver un poco más de cerca esto. Y vamos a utilizar para ello un concepto que ustedes a estas alturas ya manejan, espero, con una soltura sorprendente, el de ensamblaje personal. Como consecuencia de cómo sea el ser humano va formando ensamblaje de estos sucesivos. Esos ensamblajes contienen, por así decir, respuestas provisionales, limitadas, todo esto, respuestas a qué hay, por qué hay lo que hay, qué es bueno, y así sucesivamente. Y precisamente esto es lo que les permite formular de una manera operativa intencionalidades y intentar llevarlas a cabo y revisarlas. Bien. Ahora bien, como vemos, como sabemos, no es una mera cuestión de veo esto y ya está, no. Porque resulta que hay
elementos que son creencias, otros que son pretensiones de conocimiento teórico, otros que son pretensiones de conocimiento técnico, están ligados entre sí, pero no son lo mismo. Y están las propias capacidades del sujeto. Esa actitud, en realidad, en el sentido más puro y más lato, la actitud interrogante frente a la existencia en general y a la realidad, de manera más amplia, recorre todo el espectro. Lo que creo, es decir, aquello que tengo por más o menos cierto en virtud de adhesión fiducial, porque me fío, que es verdad, por lo que fuere, me fío porque me lo ha dicho, qué sé yo, Cristinita, o Martita, o como sea, el que es un varón, estoy de fío. Y yo, aunque me diga que es a piel juntillas, bueno. Desde ese tipo de creencias cosmovisivas, religiosas, desde eso hasta si esta pluma tiene tinta o no, todo el espectro de importancias, debe en esa actitud, en esa instalación, ser puesto a examen y revisión. Permanentemente. Permanentemente. Entonces, ustedes imagínense una especie de continuo diálogo platónico. Y en verdad, el 90% de los seres humanos saldrían corriendo del local al cabo de 2 o 3 diálogos. Porque no pueden. Entonces, unos límites. Bien, primero el caso máximo. Hay casos un poco menos límite en los que, bueno, yo pongo en cuestión hasta aquí. A partir de aquí, no. Todo esto sabiendo que hay el conocimiento y las facultades estas se dan en seres que tienen las cosas alojadas en diferentes niveles de conciencia, con capacidades limitadas, no escasas, limitadas. Aunque esto hay que circunstanciarlo. Y vamos recorriendo gradaciones hasta la más absoluta irracionalidad. Pero vamos a ver, don Torcuato, ¿aquí qué pone? Que para ir de Madrid a Irún tiene usted estas 3 vías, ¿no? Sí. Vale. ¿Y usted puede hacer esto o no? Sí. Bien. ¿Usted quiere ir aquí? Sí. Bueno, elija una de las 3. No, ninguna. Pero vamos a ver, usted me ha dicho que quiere ir. Sí. Pero yo en realidad quiero ir y quiero asistir a la tertulia esa tarde del Café Levante. No existe ya. Era hace 70 años. Pero usted es un ser irracional. Da igual. Pero vamos a ver, ¿cómo va a estar usted en el tren que le conduce a Irún y simultáneamente a la tertulia del Hotel Levante? Es que goza usted de una propiedad extraordinaria de bilocación. Da igual, da igual. Esto no es un caso raro, ¿eh? Si en lugar de ser el doctor Cuatro es un vejete de sainete, es una persona, en fin, un poco más moderna, usted esto, y en lugar de hablar tan claro, habla de una manera menos clara, esto lo pueden ver por doquier. Tiene una especie de espectro. Por otra parte, ese ánimo, esa instalación, está limitada por las capacidades del sujeto, como vamos a ver. Estos son los datos básicos que nos hacen falta.
Y ahora empezamos con la investigación. Primera y básica. La nota o subnota de economicidad implica que el haz en un instante y la secuencia de haces a lo largo del tiempo adoptados por el sujeto son racionales en algún sentido de estos que hemos visto. No. O sea, que lo económico puede ser irracional. Un momento. Estamos hablando de un ser humano, en su trance de formulación de una intencionalidad y plasmación de la misma en un haz y secuencia de haces. Hay que mover ustedes sus transportes. De momento estamos ahí. Pero para empezar. Segundo. No quiere decir irracional. Quiere decir que la propiedad de economicidad, y es que en cada instante se adopta un haz que plasma una intencionalidad global, eso, sí, no implica ninguna propiedad de racionalidad que estas que hemos visto susceptible de ser predicada de modo necesario para el haz. Ni para el haz, ni para la secuencia de actos conducentes a formar el haz. Amén. Pero hombre, algo habrá, sí, pero eso no. De economicidad no se deriva de eso. Bueno, claro, eso explica el por qué hay tal cantidad de interrogaciones acerca de la racionalidad de las cosas económicas. Ahora vamos a entrar en el siguiente, habiendo despachado este tema, esta pregunta previa, en el siguiente escalón, que son, por así decirlo, casillas, casos posibles que pueden ustedes verificar en los que se examina esto más de cerca y que ya no dependen de economicidad, dependen de características de los sujetos humanos. Sin entrar ahora en su hermenéutica, porque no estamos examinando antropologías. Vamos a ver aquí una lista elemental. Vamos a ver. Ronda en todas las antropologías, en todas no, porque hay antropologías que empiezan ya con que no hablan de un ser humano, hablan de otra cosa distinta a la que se llama el humano. Vamos a ver algunas pruebas. En fin, en la mayor parte de las antropologías, y de luego las antropologías manejadas en el pensamiento al que están ustedes acostumbrados, y en otras también, una de las características del ser humano es que es racional. Ya lo hemos visto antes. Ahora bien, vamos a ver diferentes posibilidades. Puede suceder perfectamente, que un sujeto tenga una instalación personal tal que esté en un permanente o por lo menos frecuente trance de interrogación. Se interroga. ¿Para qué se interroga? Pues puede interrogarse para cosas muy limitadas, pero en el caso más general y máximo se interroga acerca de qué, de la verdad, de qué es cierto, de cómo son las cosas. Y entonces esa interrogación recorre desde las creencias que él puede controlar, porque luego hay cosas en diferentes grados de conciencia, como hemos visto, desde las creencias más fundamentales hasta las cosas más accesorias. Y en ese acto de perpetua reconsideración intenta conformarse a las reglas del buen pensar. ¿Es esto posible? Sí. Sí,
es posible. ¿Serán casos? Serán. Pero también serán casos en los que esto no sucede. Y en ese caso, en esos casos en los que no sucede, pueden pasar todo tipo de cosas. En primer lugar, que ni siquiera haya un intento consciente y sostenido por examinar si la estructura de intencionalidad es, por ejemplo, internamente consistente. Es decir, si usted no, por así decirlo, quiere cosas incompatibles. La estructura de objetivos es irrealizable de manera inmediata, porque hay unos objetivos que excluyen otros. O si la secuencia de acciones que usted planea es manifiestamente contraria a la razón. Don Torcuato quiere estar en el Café Levante y en el Express se conduce a Irún a la vez. Eso es manifiestamente imposible, salvo casos extraordinarios que probablemente pasarán a algún sitio, pero no he visto ninguno, yo personalmente. Bueno, quiere decir que no es probable, pero normalmente don Torcuato no puede estar en el Express Madrid-Irún y en el Café Levante diciendo majaderías en un velador. Normalmente no. Bien. Esto es el primer elemento. En unos casos sí y en otros no. Pero la cosa se complica de modo extraordinario cuando tenemos en cuenta más cosas. Primera, que aún en situaciones de máxima tensión interrogativa, imagínense ustedes, ¿verdad?, a Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, formando un consorcio dedicado a escrutar la realidad. Puede usted meter a todas personas racionales, Imagínense usted semejante colegio. Bueno, pues incluso en estos casos puede perfectamente suceder que la estructura de elementos en presencia sea tan sumamente compleja, cambiante y deslizante que resulte extremadamente difícil aplicar ninguna clase de indagación lógica acerca de si hay contradicciones, no hay contradicciones, cómo estimo esta probabilidad. ¿Puede suceder? No puede suceder. Perfectamente. Y de hecho, en la sociedad moderna, nuestra en general, esto es progresivamente frecuente. ¿Qué sucede en esos casos? Pues varios tipos de cosas. De gente que se pega un tiro, ¿verdad? Hasta sencillamente, mire, yo no sé, yo me voy a limitar. Me voy a limitar no porque yo quiera limitarme, sino porque no alcanzo a más. Y entonces voy a concentrarme en, vamos a decirlo así, en un trocito de lo que preveo como posible. Casos de tipos de seres humanos, en fin, un poco menos eminentes en ese sentido. Probablemente ven menos que los anteriores. Y como ven menos, su espacio es más limitado y en cierto modo más manejable. Sus objetivos son concretos, relativamente sencillos y manejables. Los objetivos que ellos ven. Paralelamente a eso, elementos de su vida y de su acción que son más importantes que esos, o no los ven, o los dan por supuesto, o no entran en el campo de análisis. Con lo cual, tienen un uso meramente instrumental de la racionalidad. Yo soy racional para saber cuándo hay rebajas
en los almacenes reunidos? ¿Y cuántos boletines tengo que reunir en la estación del surtidor de gasolina para que me den una rebaja? Y, ¿es racional eso? Es racional en la medida en que esta persona usa la razón para eso. No es muy racional en la medida en la que cosas que afectan de modo fundamental a su existencia no entran en su campo de consideración. Fíjense que aquí es distinto del caso anterior. El caso anterior sí entran, pero el caso anterior negativo, digamos, pero es de dificilísima decisión, porque es un plexo tal de cosas a tener en cuenta que no es fácil aplicar las reglas de ninguna lógica clara. En este caso es que ni siquiera se plantea. ¿Qué formula? Pues formula secuencia de planes que pueden ser, Dios sabe cómo, incluido estar, como decíamos el otro día, en relación con la optimalidad, como pluma al viento, esta frase de la ópera esta italiana, Traviata, ¿no? Esto, vaya paso, me cambia el espacio de decisión, me adapto parcialmente, mientras tanto es un desastre el resto de... no me pregunto, pero si me pregunto veo que no sé resolverlo, me circunscribo más todavía. Todo esto es posible. Todo. Hay un caso ya con el que nos hemos topado, por cierto, en otro contexto, que es el del sujeto, un caso, una clase de casos, el del sujeto constitutivamente irracional. Se constituye en querente, es el bolo continuo. Es que es tonto, puede ser tonto y frecuentemente lo es, pero otras muchas veces no. No lo es. Sencillamente que por una multiplicidad de concausas que pueden darse de un modo o de otro, ha decidido que la regla de su acción es lo que él quiere en cada momento. Y esto puede incluir desde romper una vitrina y coger un objeto de una tienda, hasta si puede, alterar completamente el orden social de un país. Pero perfectamente. Y después ya se verá. ¿Será esto? Queridos amigos, ustedes tienen, me parece a mí, en estos momentos de la historia, un abanico abierto a esas realidades inmediato. ¿Será? Claro que será. ¿Será? Sí. ¿Será? Sí. ¿Todo esto es posible? Sí. Bien. Esto es el asunto de la racionalidad. ¿Quiere esto decir que de alguna manera lo económico no escapa a las posibilidades de la sinrazón, de la limitación? Sí, quiere decir eso. Porque lo económico es la constitución de ACES, en los que está incluido todo. Y esto afecta también a consumos, inversiones, acumulación de capital, impuestos, ahorros. También eso es susceptible, ora de racionalidad, ora de ninguna racionalidad. Pero, sí. Y como es así, hay que tener esa casilla perceptiva encendida, porque puede suceder. Volveremos sobre estos temas en otros contextos más adelante. Y por hoy, señoras y señores, damos fin a esta sesión que tal vez resulte un poco árida, pero estas cosas hay que verlas.
Les deseo a ustedes una feliz tarde y volvemos a encontrarnos en la próxima sesión de la próxima conferencia, que es la número 16. Buenas tardes.